Es una batalla que se lleva muchas veces en secreto. Es un tema de mucha, pero mucha relevancia, pero lamentablemente se encuentra entre los temas tabú de la iglesia. Nadie quisiera pensar que su pastor tiene luchas de índole sexual. Bendiciones en Cristo. Qué gusto tenerlos nuevamente por aquí. Sean todos bienvenidos a Periscopio Bíblico. Nuestro lema, ver el mundo a través de los lentes de la Biblia, desde una perspectiva por encima del sol. Y antes de comenzar, como siempre, les extendemos nuestro más cálido abrazo a la distancia, ¿sí? Señores, con esta llegamos a la cuarta entrega de nuestra serie sobre las artimañas de la ramera, un tópico que sin lugar a dudas nos ha bendecido grandemente y ciertamente le hemos podido sacar mucho, pero mucho provecho, ¿sí? Hoy damos un paso más hacia adelante para descubrir las implicaciones de construir una relación de intimidad con la sabiduría, con la palabra de Dios, en nuestra batalla contra las artimañas de la ramera, en nuestra batalla contra la infidelidad, en nuestra batalla contra la lujuria, pero no sin antes recordar, por así decirlo, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es que estamos hablando de este tema, no? Mira, hermano, las tentaciones de la seducción y la lujuria, el deseo sexual desordenado y así por el estilo, es una batalla realmente que muchas veces se batalla o se... Es una batalla que se lleva muchas veces en secreto. Es algo que es una de las luchas internas del creyente, ¿verdad? Es un tema de mucha, pero mucha relevancia, pero lamentablemente se encuentra entre los temas tabú de la iglesia. No es común hablar de este tipo de temas. No es agradable en algunos círculos. Hablar acerca de este tema no es realmente agradable, no lo es. Es que es un tema del que rara vez se habla en las congregaciones, aunque realmente afecta a todo el mundo. Nadie quisiera pensar, por ejemplo, que su pastor tiene luchas de este tipo. Pero ciertamente, y la experiencia ha demostrado que los pastores normalmente o por lo general suelen caer y suelen caer garrafalmente con feligreses o feligresas en este caso, ¿no? Pero sí, los pastores tienen luchas de este tipo. Nadie quisiera pensar que su pastor tiene luchas de índole sexual, ¿ves? Pero ciertamente los pastores también tienen sus luchas. Tienen sus luchas, como si el pastor, mis hermanos, no es un superhombre. El pastor tiene sus luchas y muchas veces son luchas internas. Son luchas internas y en ocasiones suelen ser de este género. De este género. Por eso es tan relevante para nosotros. Es una lucha profundamente personal y muchas veces oculta a los ojos de los demás. Pero es más común de lo que te imaginas. Es más común de lo que uno cree, ¿no? Hay quienes padecen de esta enfermedad, así, no sé si podemos llamarlo de esa manera, pero hay quienes son forzados a batallar. El enemigo ataca muchas veces por estas áreas. Hay quien sufre, quien padece de este tipo de ataques, pero lo hace en silencio. Otras simplemente no saben cómo salir de él. Y otras muchas simplemente lo niegan. Hay quien niega tajantemente que no tiene este tipo de luchas.
hay quien lo niega. Y lo niega muchas veces a causa de su espíritu egocéntrico, narcisista y así por el estilo, ¿no? Son gente que muchas veces ve el mundo a través de su ombligo, por así decirlo, ¿no? Es más común de lo que uno cree realmente, ¿no? Y debemos hablar acerca de estas cosas, ciertamente, ¿no? Nuestra serie, mi estimado, tiene el propósito de apoyarte en tu batalla. En esta batalla, tú no estás solo. Tiene el propósito de apoyarte en esta batalla silenciosa. Estamos aquí para decirte que no estás solo. Y vuelvo a repetir, no estás solo. De hecho, la Biblia nos ofrece una explicación clara de cuáles son las razones por las que te sucede esto, por las que tienes este tipo de luchas. Pero no solamente la Biblia sabe o nos provee los motivos por los que suceden estas cosas, sino que también te ofrece un remedio, te ofrece una guía segura para combatir este pecado, para romper, por así decirlo, las cadenas de inmoralidad que te acechan, para que al fin puedas vivir una vida que glorifique a Cristo o que dé gloria a su nombre. La Biblia nos presenta, mi estimado, una larga lista de hombres y de mujeres que ciertamente sucumbieron a la lujuria de sus pasiones, de sus concupiscencias, que se deleitaron en los placeres sexuales, y las consecuencias de sus actos fueron terribles, devastadoras, fueron extremadamente dramáticas, muchos de ellos incluso con ministerios reconocidos por su llamado de parte de Dios, por un llamado caracterizado tal vez por un liderazgo y así por el estilo. Pero ciertamente este pecado alcanza a todos, no siempre por igual, ciertamente, pero los líderes, por ejemplo, no son superhombres, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, lo cual nos deja una enseñanza muy importante. Como dijimos, esta es una lucha profundamente personal y afecta a mucha más gente de lo que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar. Esto va más allá de tu imaginación, ¿no? Pero mayormente, este es un ataque que padecen más los varones. Claro está. Y esto hay que decirlo abiertamente, ¿no? Ciertamente. Los varones sufren más de este tipo de ataques. Esto afecta mayormente a los hombres. Es una verdad que, bueno, la experiencia, aún en círculos, en términos seculares, también nos dice lo mismo. La mayor parte de personas que han sido llevadas presas, por ejemplo, por delitos de índole sexual son varones. Así que esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Más aún, aquellos cuyo llamado generalmente es notorio, es evidente, esa gente normalmente sufre más los ataques del enemigo en estas áreas. Suelen ser susceptibles, o por lo menos más susceptibles, esa es la palabra, que el resto. Son más propensos a sufrir ataques. Ellos están en primera línea de batalla. Están allí siempre en la brecha, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene que hacer saltar las alarmas, por así decirlo, ¿no? Aquellos que de alguna u otra manera fueron llamados a cumplir un propósito específico de parte de Dios suelen enfrentar grandes desafíos y muchas veces
lo suelen sufrir en silencio. Lo suelen sufrir en silencio. Los embates del enemigo hacia esta gente suelen ser especialmente dolorosos. Suelen ser especialmente dolorosos cuando sucumben a estas tentaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, al rey David, un hombre del que la Biblia habla y da testimonio de que tenía el corazón conforme al de Dios. Este varón no pudo sortear las artimañas de la seducción y cayó rendido absolutamente, doblegado ante la lujuria de Betsabé o hacia Betsabé, la mujer de un amigo. La mujer de un amigo, señores. Y a quien posteriormente, por cierto, él puso en primera línea de batalla, allí al frente, para que lo desvivieran y así ocultar su pecado. Así de grave es la cosa. Es terrible este pecado. Acarrea mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Por supuesto, el juicio de Dios no tardó en llegar cuando David cometió este acto tan deplorable, ¿verdad? El trono de David quedó vacío. Quedó vacío el trono de David. ¡Wow! ¡Qué terrible! Las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de su pecado desestabilizaron el reino. Hicieron trizas los esfuerzos de muchos años de sufrimiento, de muchos años de batalla. La sangre había corrido, la sangre de sus hermanos. Muchos habían muerto peleando por la estabilidad del reino, pero una sola acción irresponsable echó por tierra todo. ¿Verdad? Wow. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. La paz que se había tardado en conseguir con tanto esfuerzo en la casa de David o en el reino se echó por tierra. Tanto esfuerzo para nada, básicamente, ¿no? El dolor en la casa de David y la tragedia alcanzó límites estratosféricos. Los conflictos familiares, violencia, persecución, terrible, terrible. Historias de venganza, de rebelión, de guerra civil. Increíble lo que pasó allí. Hasta el punto de que hasta su propio hijo Absalón acechaba cual león a su presa, buscando a su padre para acabarlo, para desvivirlo, señores, para desvivirlo. ¿Te acuerdas de cuáles eran las palabras de David mientras huía de su propio hijo? En el Salmo 3, él decía: Señor, David ciertamente era un hombre de Dios. A pesar de su pecado, a pesar de las dificultades que acarrearon su miseria, su pecado, él siguió confiando en el Señor. Y él decía: la salvación es del Señor. Si yo voy a ser librado de esto, es porque el Señor así lo quiere. Fíjate, en el Salmo 3, David hace al rayar el alba, él decía: Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Mira aquí. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Salmo 3. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: no, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria
y el quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté porque el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hierres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Y finalmente él confiesa y dice, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. David confiaba en el Señor a pesar de la persecución que sufrió. Eso nos enseña que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del pecado, muchas veces podemos seguir confiando en el Señor. El Señor nos ha dado gracia, nos ha dado la morada de su Espíritu, que aunque a veces se contrista por nuestro pecado, Él sigue incesante extendiendo sus brazos de misericordia hacia nosotros, hacia su pueblo. ¿Ves? Y David confiaba en el Señor aún a pesar de todas estas cosas, ¿no? Esto también nos enseña, por ejemplo, que las consecuencias de nuestros actos, acerca de las consecuencias de nuestros actos, realmente, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos quedarán allí y tendremos que afrontarlas, ¿no? Amnón, por ejemplo, era otro hijo de David, por cierto. Este varón forzó a su propia hermana. Qué terrible. La mancilló. Wow. Me estremecí. Qué terrible. Forzó a su propia hermana. Hizo sus coches. Wow. Cuando Absalón se enteró, básicamente le dijo esto: ¿sabes qué? De esta no te libras. De esta no lo cuentas, básicamente le dijo. Absalón cegó la vida de su hermano a causa de este hecho. A causa de... ¡Wow! Terrible. Absalón mató a su propio hermano sin no le tuvo misericordia. No le tuvo misericordia. El Señor habló por boca del profeta Natán a David y le dijo: ¿sabes qué, David? La espada no se apartará de tu casa. Nunca se apartará de tu casa. Y fue exactamente lo que sucedió. El pecado de David se repitió casi sistemáticamente entre sus hijos. Sus hijos una y otra vez, repitieron sencillamente todo el pecado de su propio padre. Por la mala experiencia de un padre, por cierto, que no supo guardar su pacto delante de Dios. Qué terrible. El pecado sexual y la violencia sistemática redujeron la casa de David a la nada. A escombros, literalmente. David ciertamente se arrepintió, es verdad. La Biblia dice que se arrepintió, que Dios lo perdonó también. Pero David envejeció con lágrimas en sus ojos. Los ojos de David envejecieron, chorreando agua, literalmente. Los gemidos de la agonía, del dolor de David se extendió hasta el día de Cristo. Se extendió hasta la venida de Jesús. Qué terrible. Que no te suceda eso a ti. Que no te suceda esto a ti, hermano. Que no te suceda a ti. Wow, qué terrible. David ciertamente se arrepintió, fue perdonado.
pero sus consecuencias tuvo que afrontarlas. Terrible. Que no te suceda eso, hermano. Pilas, pilas, pilas. Otro personaje, por ejemplo. Bueno, Salomón también. Uy, Salomón. Bueno, ya vamos a estar hablando, como estamos hablando de Salomón, vamos a dejarle a Salomón un ratito. Sansón, por ejemplo. Sansón, wow, terrible. Perdió los ojos. Dios. Salomón literalmente perdió los ojos. Literalmente. Fue sepultado bajo el peso de los escombros de la lujuria hacia Dalila. Dalila, el hombre más fuerte que jamás haya pisado la tierra. Bueno, no era Superman, no es el hombre de hierro, no. Sansón, el hombre más fuerte que haya pisado esta tierra, reducido a un bocado de pan por una mujer a quien le importaba 3 pepinos. ¡Qué terrible! Por una mujer a quien no le importaba una... Ay, Dios, un poquito más y suelto una palabrota. Un taco, aquí se dice, aquí en España se dice un taco, un poquito más. No le importaba un rábano. Ay, Dios mío, qué terrible. Que no te suceda eso a ti, hermano. Que no te suceda. Presta atención. Presta atención, hermano. El desafío de la lujuria sigue presente en nuestros días. Y hoy más que en generaciones anteriores. Más hoy, por ejemplo, que tenemos una sociedad hipersexualizada. Nuestras sociedades están hipersexuales. Es impresionante. Aquí en Europa, hermanos, es impresionante. Es fácil entrar, por ejemplo, a un colegio y ver a la profesora en minifaldas. Es increíble, hermano. No tienen pudor. No tienen pudor. No tienen pudor. No. Ay, qué triste. No tienen pudor. Los desafíos, mis hermanos, siguen presentes a día de hoy. Y mucho más que en los días de Salomón, que en los días de David, que en los días de Sansón. Es mucho más. Yo no sé tú, pero vamos a hacer un paréntesis. Yo nací en un pueblo, en mi país de origen. Yo crecí en un pueblo que apenas tenía electricidad. Las lámparas eran de petróleo. ¿Sí? No sé si sabes qué es el petróleo, pero bueno. Las lámparas eran de petróleo y se utilizaban antorchas también de petróleo. O sea, tú cogías, por ejemplo, una botella, le llenabas de petróleo y le ponías unas mechas, que así se llaman, unos trapos hechos de una manera para que no se consuman demasiado pronto y te puedan alumbrar y así por el estilo. O sea, no teníamos electricidad. No tenía acceso, por ejemplo, a esto del internet, televisores, teléfonos. No lo vas a enchufar. ¿Ves? No había dónde enchufar esas cosas. La forma en la que nosotros en mi pueblo nos comunicábamos con el exterior, por ejemplo, era a través de radios, a pilas. Es decir, se comentó tal o cual noticia y tú te ponías a escucharlas y escuchabas la programación de la radio. Ese era el acceso que nosotros teníamos a todos estos productos digitales y así por el estilo. De hecho, cuando la primera vez, por ejemplo, ya aquí en España, que lo voy a decir, la primera vez, estando en el metro, iba con mi padre
Y la primera vez que vi a dos varones, hermanos, dos varones chupándose las babas, casi pierdo el conocimiento. Dios mío, casi pierdo el conocimiento de la conmoción. Mi padre me tuvo que sujetar. Ay, Dios mío. Mi padre me tuvo que poner sus manos porque me caía de la impresión. Qué terrible. Esas imágenes todavía siguen en mi cabeza. De verdad. Qué terrible. Terrible. Ya era suficiente para mí en aquel entonces, 16 años. Con 16 años. Cuando yo llegué aquí, era normal encontrar a dos jóvenes, por ejemplo, chupándose y besuqueándose en el parque. Ya para mí eso era extraño. Imagínate la conmoción. Cuando vi eso, mi padre me tuvo que agarrar porque me caía, casi me desmayo. Qué terrible. Wow. Terrible, terrible. Terrible. Eso hace unos 20 años aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Imagínate ahora. No te cuento lo que se ve en la calle. No te cuento, hermano. El desafío de la lujuria sigue presente en nuestros días. Y a niveles tan estratosféricos, tan exponencialmente es la palabra, exponencialmente mayor que en los días de David, que en los días de Salomón, que en los días de Sansón. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Qué triste, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacemos, mis hermanos, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué los hijos de Dios, aquellos que se supone han sido llamados a vivir en santidad, por ejemplo, son propensos a sufrir estos ataques o son atacados constantemente por este pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la batalla contra el pecado, o cualquiera que sea el pecado realmente, no se trata meramente de batallas de la carne. No se trata meramente de eso. Tiene mucho que ver, ciertamente, ¿no? Pero no se resume a eso. No se circunscribe, no se delimita. No se delimita a esa idea. En el libro de Gálatas, por ejemplo, en capítulo 5, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y luego comienza a decir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, brujería y esas cosas. Envidias, iras, contiendas. Y luego prosigue diciendo: contra tales cosas os amonesto, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero cuando nosotros, por ejemplo, avanzamos un poco más y nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Efesios. En el libro de Efesios, por ejemplo, nosotros encontramos una declaración muy interesante donde el apóstol Pablo nos dice que la lucha, nuestra batalla, no es contra sangre y carne. Efesios capítulo 6. Mira, vamos a leer desde el 1, por ejemplo, ¿no? No, vamos a reducirlo. Son 12 capítulos, 12 versículos, perdón. Vamos a leer desde el 10, por ejemplo. ¿Vale? Sí, desde el 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y vuelvo a repetir que leo siempre de la Biblia de las Américas. Porque nuestra lucha no es
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Iba a decir protestantes. Ay, Dios mío. Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes de maldad en los lugares celestiales. ¿Sí? Nuestra lucha no es nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra protestantes, obviamente, no. Ay, Dios mío. Qué cosas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Así que nuestra lucha involucra más que la carne en sí. Va más allá, ¿sí? Mira, nada es más importante o atractivo para el diablo, para el enemigo de nuestras almas, ensuciar las vestiduras del creyente. Nada es más importante para el enemigo de nuestras almas, repito, que el Señor lo reprenda, por supuesto. Nada es más importante para él que corromper o hacer lo posible por corromper la pureza de los hijos de Dios, o en su defecto obstaculizar su camino hacia los propósitos a los que fueron llamados. Y es aquí precisamente donde entran las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 7, nuestro texto base. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, porque desde la ventana de mi casa miraba yo por la celosía, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle cerca de su esquina. Iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado. Como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme, prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Aquí es donde entran las palabras de Salomón. Como usted sabe, estamos
En esta ocasión vamos a estar analizando los versos 3, 4 y 5, ¿sí? Para que lo tengas presente ahí. En nuestra sesión anterior, mientras examinábamos los primeros versos, guarda mis palabras y guarda mis mandamientos y atesora mis palabras dentro de ti o contigo, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos, atalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón, ¿verdad? Mientras examinábamos estos versos, descubrimos, mis estimados, y eso fue en la sesión anterior a esta. Si tú no viste el vídeo, te lo dejaré en la descripción para que tengas acceso a él. Pero mientras examinábamos estos versos, descubrimos que en nuestra lucha contra las artimañas de la ramera, no se trata de cuánto eres capaz de resistir, no se trata de cuánto eres capaz de soportar, cuánto soportas, no se trata de eso, nada de eso. No se trata de eso. No es cuánto resistes a la tentación. No es cuánto eres capaz de resistir la tentación. No es esto, repito, no es eso. Es cuánto estás cerca de Dios. ¿Sí? Es cuán cerca estás de Dios a pesar de las tentaciones. Cuán cerca estás de Dios a pesar de las tentaciones. Y esto se aplica en realidad a cualquier pecado o cualquier tentación que tú estés, por la que tú estés atravesando, por ejemplo. O dificultad incluso, ¿no? No es la escasez que tú tienes, por ejemplo, es la confianza que tienes en Dios mientras atraviesas la escasez. No son las lágrimas que están cayendo de tus ojos, por ejemplo. Es tu confianza en Dios mientras caen las lágrimas de tus ojos. No es el dolor. El dolor es importante, ciertamente, pero el problema no está allí. Es decir, lo importante no es el dolor. Lo importante es la confianza en Dios. Cuán cerca estás de Dios mientras atraviesas la dificultad. Ese es el punto. Y en las tentaciones de la lujuria, por ejemplo, contra las artimañas de la ramera, no es nada diferente en ese aspecto también. No es cuánto eres capaz de soportar o cuán fuerte eres soportando las pruebas. Es cuán cerca estás de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, tanto más difícil resulta caer en tentación. Más difícil es caer en tentación. Entonces hoy lo que haremos básicamente, como hemos dicho, es dar un paso más hacia adelante. Avanzaremos hacia los versos 3, 4 y 5 para descubrir cuáles son las implicaciones o repercusiones de construir lazos de intimidad y compromiso con la sabiduría, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios en nuestra lucha contra las artimañas de la ramera. Si tú lo que deseas en verdad es salir victorioso de esta batalla, tendrás que abrazar este principio. Es indispensable que lo abraces, o quedarás atrapado, vas a sucumbir, quedarás atrapado sin lugar a dudas, subyugado al peso de la tentación de la lujuria, a menos que abraces este principio. Quedarás seducido, reducido a un bocado de pan, a menos que abraces este principio. Este es un principio, vuelvo a repetir, indispensable en tu batalla. Si quieres salir victorioso, necesitas este principio. ¿Sí? Entonces, Proverbios 7
mis estimados, nos invita a construir una relación de intimidad con la sabiduría, con la palabra de Dios. Y lo más impresionante, por ejemplo, de los textos que hemos leído, del texto de Proverbios 7 que hemos leído, cuando dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Lo más impresionante de estos textos son las figuras que utiliza para hablar acerca de la intimidad que se requiere. Esas figuras son las de hermana y amiga. Hermana y amiga. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. No una amiga, no una hermana, no. Mi hermana, mi amiga, mi mejor amiga. ¿Sí? Para que te guarden de la mujer extraña. Estas figuras de mi hermana, mi mejor amiga, aparecen nada más y nada menos en Cantar de los Cantares. Yo no sé si alguna vez has tenido una cercanía a ese texto, a los textos de Cantar de los Cantares. Pero Cantar de los Cantares nos demuestra, por ejemplo, que muchos de los temas tabú, que muchas veces se tiene en la iglesia, nada que ver. La Biblia ofrece la suficiente información para que muchos de los temas que se tienen como no podemos hablar de esto en público, no podemos hablar de esto en la iglesia, la Biblia ofrece la suficiente información para que todas estas cosas se puedan, o para que la iglesia tenga la suficiente información, por lo menos, de educación sexual para la iglesia. Si tú quieres saber de qué estoy hablando, léete el libro de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, y te vas a percatar de ello. Presta atención a los detalles. Nomás te digo que tengas cuidado. No, bueno. Ok, entonces, estas son figuras que aparecen en el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Son figuras que aparecen ahí. Mira, vamos a analizar, por ejemplo, algunos. Vamos a ver en Cantares capítulo 4, por ejemplo. A ver si encontramos Cantares. Tanto que hemos hablado de ello y ahora no encuentro el capítulo. Cantares, vamos a ver desde el verso 7, por ejemplo. Dice, toda tú, capítulo 4, verso 7, dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Baja desde la cumbre de la maná, desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, que todos los bálsamos. Bueno, hermana mía y amiga mía eran términos que se usaban básicamente para dar a entender o expresar la cercanía entre dos personas que no necesariamente eran de la misma familia, de la misma unidad familiar, no necesariamente.
sino más bien entre dos personas que se aman. ¿Ok? Entre dos personas que se aman. Dos personas, y vuelvo a repetir, que se aman, y por eso, de hecho, ellos pueden decirse el uno al otro: mi amada, mi hermana, mi amiga, mi esposa. Y no solo eso, por cuanto ellos se aman, entonces pueden alabar sus amores. Esto nos enseña, por ejemplo, que cantarle a tu esposa una canción de amor no es pecado, por lo menos no a la luz de la Biblia, desde lo que yo tengo entendido. Escribirle una poesía a tu esposa no es pecado, según lo que yo tengo entendido de la Biblia. No es pecado, no es pecado. Solo ten cuidado. A ver, vamos a ver. Si tú, por ejemplo, comienzas a escribirle una poesía a tu esposa, una carta a tu esposa es morenita, pelo corto, hasta acá, pelo rizado, tal vez, ojos, qué sé, marrones, por ejemplo. Tú no te pones a escribir una carta diciendo: me encantan tus ojos azules, me encanta tu pelo amarillo, castaño, si tiene el pelo negro. O sea, si tu mujer tiene 2 dedos de frente, que normalmente sí, espero, espero, te va a decir: ¿qué carajos te pasa? Te va a decir: ¿qué carajos te pasa? Porque esa no soy yo. Es decir, hello, tienes que tener cuidado, obviamente. Ay, ahora todos comenzamos a escribir y a decir estupideces por las cartas. No, la mujer te va a decir: hey, esa no soy yo. A ti te faltan 2 tornillos o algo así, pero esa no soy yo, ¿no? Básicamente te diría algo así. Así que, pero escribirle una carta de amor a tu esposa no tiene ningún pecado. Dedicarle una canción si eres artista no es pecado delante de Dios, ¿no? Tú puedes alabar los amores de tu esposa. Es posible hacer eso. La Biblia nos da libertad en ese sentido, de poder alabar las hermosuras del amor que nos profesamos entre varón y mujer, si es que son cónyuges en este caso, ¿no? Pueden decirse el uno al otro: cuán hermosos son tus amores. Una sola mirada tuya bastó para embriagarme. ¿Ves? Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Eres mi delicia. Es posible hacer eso. Y la Biblia lo permite, ¿no? Porque está escrito en la Biblia. Está ahí. ¿Ok? Proverbios entonces trata de presentar básicamente la intimidad deseada con la sabiduría. La intimidad deseada con la sabiduría. Nos invita a desear la sabiduría, amar la sabiduría, anhelar la sabiduría, como el esposo que ama a su cónyuge y desea con todas las fibras de su ser embriagarse con sus amores, embriagarse con sus caricias, por ejemplo, ¿no? Como la esposa, por ejemplo, que ama a su esposo y se deleita en la atención que su marido le profesa, por ejemplo, y responde genuinamente a ella, a su cuidado, a su amor, a sus placeres. Ella lo corresponde genuinamente, sin reservas, básicamente, ¿no? Sin reservas. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana.
y llama a la inteligencia tu mejor amiga para que te guarden de la mujer extraña. Construye lazos de intimidad con la sabiduría. Ama la palabra de Dios. Cómetela, estúdiala, medita en ella, camina con ella. Es así tú construyes. Así es como tú construyes lazos de intimidad con ella. Le escuché decir una vez, y yo siempre hago referencia a los predicadores que a mí personalmente me han edificado. Sujel Michelén una vez estaba predicando acerca del deseo que tendríamos que tener por la palabra de Dios. Y decía, tienes que pedirle al Señor que te dé un deseo o un trastorno, por así decirlo, como lo decía él. Un trastorno compulsivo de deseo de la misma manera, por ejemplo, que un bebé anhela tomar necesita amamantar, ¿ok? ¿Cómo se dice? Un bebé que necesita la leche de su madre, así, de desesperado. Decía él, algo así, decía Sujel Michelén, que debemos pedirle al Señor un deseo por la palabra de Dios, de la misma manera que un bebé, por ejemplo, anhela consumir la leche materna. Ese es el nivel de intimidad que se requiere muchas veces para vencer las artimañas de la ramera. Necesitas construir lazos de intimidad con la palabra de Dios, con la sabiduría, con la sabiduría. Ahora bien, uno de los pecados, y esta es una cuestión muy importante que hay que clarificar, uno de los pecados con los que recurrentemente batallamos, es el pecado de la autodeterminación y la autosuficiencia. Este es un pecado terrible, del que, por cierto, pecan todos los cristianos, y en mayor o menor medida, he de decir. Pero el cristiano peca. Este es un pecado terrible, también muy presente en el cristianismo. Entre hermanos cristianos es frecuente notar este pecado. Es muy frecuente, ¿no? Aquellos que te dicen, yo puedo con esto, yo no necesito la ayuda de nadie. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a enseñar? Yo te puedo dar clases, ¿ves? Ahí está. Autodeterminación y autosuficiencia. Yo no necesito que me vengas a dar clases de esto y de aquello. Aquellos que piensan que yo puedo. Yo. Vas a caer. Si sigues con esa actitud, vas a caer. Y quiera Dios que tu caída no sea muy dolorosa. Vas a caer. Si piensas que las artimañas de la ramera es cosa de juego, vas a caer. No seas temerario. No seas temerario. Proverbios 7, por ejemplo, nos muestra un camino de dependencia, de sumisión, de obediencia a la sabiduría y a la palabra de Dios, a la ley de Dios. En su teología sistemática, por ejemplo, Joel Beeke decía que la teología tiende a hacernos humildes, nos hace humildes. ¿Se acuerdan de María, por ejemplo? María, mientras Marta estaba afanada en los quehaceres, María se había sentado a los pies del Maestro a aprender. La humildad es sabiduría. La humildad es sabiduría. En la humildad hay mucha, pero mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría en la humildad. Y ciertamente es así en la humildad
hay mucha sabiduría. Sentarse a los pies de otro para aprender, eso te hace humilde y hay mucha sabiduría en eso. A medida que nos exponemos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, somos instruidos por Él y somos transformados. A medida que nos sentamos a los pies del Maestro, a los pies del Señor, y somos instruidos por Él, nosotros somos transformados a su imagen, como viendo la gloria de Dios a cara descubierta. Eso es más o menos como decía el apóstol Pablo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados. A medida que nos exponemos a la palabra de Dios, que nos exponemos a la sabiduría y somos instruidos por el Señor, somos transformados a su imagen, como viendo su gloria a cara descubierta. Esto es algo impresionante y es algo que mencionamos, de hecho, algo que mencionamos en nuestra sesión anterior, que por cierto ya te la he recomendado, pero te la voy a dejar en la descripción si no la has visto. En el Evangelio de Marcos mencionamos así muy brevemente, pero en Marcos 3 vemos a Jesús comisionando, por ejemplo, a sus discípulos. Les dio autoridad para echar fuera demonios y así por el estilo. Y muchos de ellos ni siquiera habían sido instruidos en las escuelas rabínicas del momento. No habían sido instruidos, no habían recibido una instrucción formal, en una academia formal, ¿ves? Pero las enseñanzas de Jesús, en ellos, dejaron una marca que fue evidente a los ojos de todo el mundo. Todo el mundo sabía eso. Tú podías pasar por la calle y te identificaban. Míralo ahí, es un extraterrestre. Es un extraterrestre. Míralo. Míralo allí. Otro loco por Jesús. Atención. Fueron transformados por las enseñanzas de Jesús. ¡Qué impresionante! Mira lo que dice Hechos, capítulo 4. Vamos a ver. En Hechos. ¡Qué tremendo! En el libro de Hechos se relata algo que ocurrió después del segundo sermón de Pedro. Hechos 4. Ay, Dios mío. Hechos capítulo 4. Sí. Hechos capítulo 4. Vamos a leer. Desde el verso 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, sus ancianos y escribas. Andaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Gobernantes y ancianos del pueblo. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sabed todos vosotros
y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él es que este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. ¿Ves? Y luego prosigue diciendo, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro. Bueno, básicamente, este relato nos habla acerca de la intimidad que se requiere para vencer la oposición, por ejemplo, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que habían estado con Jesús, de que habían estado expuestos a su palabra, a su mensaje, a sus enseñanzas, que habían estado expuestos a la predicación de Jesús. Su intimidad con Jesús, con el Maestro, los había transformado. Sus vidas habían dado un giro radical. Aún su destino fue transformado. ¿Cómo se dice? Transformado. El destino de ellos quedó marcado por las sendas de Jesús. ¡Qué extraordinario! Este es el nivel de transformación, repito, que se requiere para vencer las artimañas de la ramera. Tus luchas necesitan sabiduría, necesitan la palabra de Dios, necesitan el Espíritu. Tú necesitas construir lazos de intimidad con la sabiduría y necesitas hacer esto de manera urgente. Que al acercarse a ti, esta mujer sepa que no eres uno más del montón, que sepa que hay algo diferente en ti, ¿no? Para eso, tu relación con el Señor debe ser fructífera, por así decirlo. Tú necesitas tener una intimidad con el Señor para sortear, para escabullirte de las artimañas de la ramera. Necesitas al Señor para vencer la tentación. Necesitas de su palabra, necesitas de su sabiduría, necesitas de su presencia. Recuerda que no es con tus fuerzas, es con su espíritu. Es con su espíritu con el cual puedes vencer. Es con su espíritu. Necesitas la palabra de Dios, necesitas la sabiduría de Dios para vencer la tentación. Necesitas la sabiduría para reconocer aún las artimañas de la mujer insensata. A veces tú no te das cuenta y te acaban de volcar la tortilla. Pero con sabiduría tú puedes detectar al toque, como dice esto, no dijo Kant. Puedes detectar al toque las artimañas del error, las artimañas de la ramera, de la mujer extraña. Puedes estar prevenido con sabiduría. La sabiduría te puede ayudar a reconocer al varón desvergonzado, y Padre Santo, que viene a ti con malas intenciones, que te ofrece el cielo, la tierra, las estrellas, pero no te valora, que no es capaz de guardarte, de darte respeto, o de darte o valorarte lo suficiente como para ponerte un anillo al dedo y llevarte al altar. Y peor aún,
te exige la prueba de amor. Ay, Dios mío. Ay, ay, Dios mío. Te exige la prueba de... Te exige la prueba de amor. Ay, Dios mío. Qué sinvergüenza. No se lo des. Se lo vas a regalar. No se lo des. No se lo merece. Tú vales más que eso. Si tanto dice que te ama, que te ponga el anillo al dedo y te lleve al altar. Que luego coma después. Pero que coma en santidad. Que coma en unión matrimonial. Que coma como Dios dice que hay que comer. Que coma como Dios manda. Bajo los reglamentos de Dios. Que te respete, exígele respeto. Tú vales más que eso. Tú vales más que eso. La prueba de amor sin vergüenza. De lo contrario, huye de ese desvergonzado, ese sinvergüenza. Huye de él. No te merece. No te merece. Huye de esa descarada. No te merece. Huye de ella. Necesitas sabiduría. Sé listo. Sé listo. Necesitas sabiduría. Sé lista. Piensa. Piensa. Los líderes de Israel reconocieron las huellas de Jesús en los apóstoles. Reconocieron sus marcas. Reconocieron sus pisadas. Jesús ya no estaba presente, pero seguía incomodando. Jesús ya no estaba allí, pero su testimonio seguía dando vida. Su testimonio seguía vivo, seguía vivificando el corazón, seguía circuncidando el corazón del incrédulo. Su testimonio seguía ahí, vivo, más que nunca. Y esto es algo que Jesús realmente enseñó. En el libro de Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 6. Lucas 6. Dice Jesús, el alumno o el discípulo no es mayor o no es mayor que el maestro. No es mayor que su maestro. No es superior. Bástele al alumno ser como su maestro. Bástele a él, porque luego él dice, no es mayor que su maestro, pero el que fuere perfeccionado, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. Bástele a él ser como su maestro. A medida que somos perfeccionados en el Señor, a medida que somos transformados a su imagen, nos hacemos más semejantes a Él. Nos hacemos más semejantes a Él. Qué impresionante, ¿no? Jesús ya no estaba allí, pero sus huellas seguían hablando. Sus huellas nos siguen hablando. Esto nos habla, por ejemplo, de que la relación de intimidad va más allá del mero aprendizaje. La intimidad de la que se está requiriendo, por ejemplo, en el libro de Proverbios, va más allá del simple aprendizaje, ¿no? Y esto, por ejemplo, no sé si lo podríamos traspolar, por ejemplo, con el discipulado. El discipulado, mis estimados, no es añadir miembros a la iglesia, no es sumar miembros como quiera.
Y aquí lo tengo que decir muy abiertamente, y es una opinión personal. Yo estoy en contra de estos proyectos de crecimiento. Es una estupidez. Seguramente se puede aprender muchas cosas, pero yo estoy muy en contra de este tipo de proyectos. Causan estragos en la iglesia. Estos proyectos, esos proyectos de crecimiento, son los proyectos, por ejemplo, que catapultaron el crecimiento de Hillsong, por ejemplo. ¿Dónde quedó Hillsong ahora? Estos proyectos son los que catapultaron, por ejemplo, los ministerios estos de Casluna, los Maldonado y muchos otros. Pero las mega iglesias, por lo general, tienen estos proyectos trabajando, sumando miembros por doquier. Y al final nada de transformación. Por un mensaje que no sana, que no restaura, que no redime, pero ahí tú los ves, ¿no? Amontonados tras falsos maestros que no disciernen las cosas del Señor. Pero entonces la intimidad o la relación de intimidad que se requiere aquí en el libro de Proverbios va más allá del aprendizaje. El objetivo del discipulado es asimilar la mente, el carácter, la conducta del maestro en sumisión absoluta a sus prescripciones, en sumisión y en confianza absoluta a su dirección. Ese es el objeto del discipulado. Ser como Jesús o parecerse a Jesús. Crecer a la imagen del varón perfecto. Esto es a lo que Salomón se refiere. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Dice Colosenses capítulo 2, en 6 al 8, que de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, sobreedificados en Él, sobreedificados en Él. Es una relación de dependencia basada en la fe y la confianza del Señor y su palabra. A medida que abandonamos la palabra de Dios, ya lo dijimos en nuestra sesión anterior, a medida que nosotros abandonamos al Señor y sus mandamientos o prescripciones, es en esta medida nosotros somos engañados. En esa misma medida somos arrastrados por el pecado, las tentaciones de la lujuria, y tarde o temprano caemos, sucumbimos a las artimañas de la ramera, sucumbimos al pecado con una mujer o con un varón en el caso de las mujeres. ¿Ves? En esa misma medida, y en nuestra sesión anterior lo dijimos, abandonar la palabra de Dios no es más que la prueba irrefutable de que has abandonado y de que te has alejado de las enseñanzas del Señor. Esa es una prueba irrefutable. Es una prueba irrefutable. Recapitulamos nuevamente. Uno de los pecados con los que frecuentemente nos sentimos o nos involucramos, más bien, es el pecado de la autosuficiencia, el pecado de la autodeterminación, pensar que yo puedo,
que no pasa nada. Y este tipo de y este pecado influye mucho en nuestras luchas contra las tentaciones. Tienen mucho que ver con nuestras tentaciones. Estamos hablando acerca del deseo sexual, de las tentaciones de la lujuria y así por el estilo. Estamos hablando en este contexto, aunque se puede extender más allá, pero influye mucho en cómo nosotros sucumbimos a este pecado, en la autodeterminación. Pensar que yo esto lo freno cuando pueda, cuando quiera, no cuando pueda, más bien. Yo controlo. Eso no va a pasar. Si esto es es solo un coqueteo, un solo mensajito, es una amiga. Una amiga es una conversación inocente. No te fíes, hermano. No te fíes. Busca ayuda. Busca ayuda lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Busca ayuda. Pide oración. Pide consejo. Rinde cuentas. Este es un tema ya. ¿Sabes que dentro del ICAR, por ejemplo, hay una tendencia esta de confesar los pecados al sacerdote o al cura y demás? ¿Saben? Esa es una práctica que, si no tuviese la nomenclatura que le dan muchas veces dentro de este contexto, dentro del contexto del catolicismo, donde el sacerdote te puede absolver de tus pecados, sería una práctica sana, ciertamente. La Biblia no nos prohíbe confesar nuestros pecados entre hermanos para pedir oración, por ejemplo. Tú debes rendir cuentas. Debes confesar tu pecado. No tienes que cargar tu pecado solo, hermano. No tienes que batallar solo. Confiésale tu pecado. Acércate a un hermano con el que tengas cierta afinidad, cierta confianza, o en el que tú puedas depositar algún tipo, tú lo veas responsable en el Señor, que tú lo veas responsable en el Señor. Háblale: hermano, me está pasando esto, no sé cómo afrontarlo. Confiesa tu pecado, rinde cuentas. Hermano, ¿sabes qué? Volví a caer en este pecado. Esa no es algo que acostumbramos dentro de las filas del evangelicalismo. No es algo que acostumbramos. Y ciertamente esa es una experiencia que se puede encontrar en las páginas de la Biblia. Nosotros podemos confesarnos los pecados, orar los unos por los otros, ayudar a llevar nuestras cargas. Confiésale a tu esposa, por ejemplo: me está pasando esto, he tenido esta lucha, ayúdame a orar. Puedes hablar con tu esposa si te está pasando esto, si te estás sintiendo atraído por otra mujer que no es la tuya. Habla con el pastor, habla con un hermano: hermano, me está pasando esto, necesito oración. Es de esa manera en que tú puedes rendir cuentas, ser responsable en el Señor, ser responsable con tu casa, con tu ministerio, con tu hogar. Ser responsable. Ser responsable. Estas cosas son reflexiones, tal vez, a las que uno llega ya habiendo pasado mucho tiempo. Pero, hermano, acércate a un hermano, acércate a alguien de tu confianza. Háblale de tu pecado, de tus dificultades. Eso te va a ayudar a sobrellevar la carga, a rendir cuentas. Hermano, he vuelto a pecar. Hermano, me ha pasado esto. Ora por mí, necesito oración. ¿Ves? No todo tiene que ser tabú en la iglesia. No tienes que cargar solo
tus cargas. Yo leí, mientras estaba estudiando teología, nuestro profesor, uno de nuestros profesores, nos recomendó leer, nos dio una tarea de leer un libro que decía Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer. Creo que se pronuncia así el apellido, y si no, pues ahí me disculpan. Pero es Vida en Comunidad. Un libro que nos enseña básicamente a cómo vivir como iglesia. Que habla de la misionología y cosas así, pero no estamos viviendo. El Señor no nos rescató para vivir en soledad. Es en comunidad. La iglesia te anhela. El Señor te anhela. Necesitamos que estés allí con la iglesia. ¿Ves? Necesitamos estar en comunidad, vivir en comunidad, ¿verdad? Y eso es algo en lo que hasta yo he fallo constantemente. Yo fallo, ¿ves? Pero sabemos lo que dice la palabra. Cuando tú fallas, ve corriendo a los pies del Señor. Si tú necesitas oración, pídela. Si necesitas del Señor, ve corriendo a sus pies. Pero no corras la carrera solo. No corras solo. Rinde cuentas. Siéntate con uno de tus hermanos. Confiésale tu pecado. No tienes que batallar solo. Vuelvo a repetir, ¿no? Tú no estás solo en esta batalla. No es una carrera en solitario. No es una carrera en solitario. Si sigues así, hermano, pensando que tú puedes, que esto es solo un coqueteo, que tus tentaciones no, al fin y al cabo, no te afectan o no afectarán a tu cónyuge, estás equivocado. Estás equivocado. Muchas veces, aunque no te des cuenta, cuando has salido de un lugar de estos y has estado coqueteando con una mujer que no es la tuya, tu esposa se da cuenta. Créeme que sí, tu esposa se da cuenta. Y de repente, en algún momento te pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Ves? Pilas, hermano. Despierta. Despierta. Y tú muchas veces dices, no, todo bien, estás mintiendo. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, y eso de dar falso testimonio, la mentira, está siempre en la boca del cristiano. Y debemos cuidarnos. Si tú pecaste, reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado. Eso de estarle mintiendo a la gente y pensar que sigues las directrices del Señor, eso te va a pasar factura tarde o temprano. Tarde o temprano. Te vas a quemar. Acabarás achicharrado negro como yo. Ten mucho cuidado, hermano, ¿sí? Tendemos a confiar en nosotros mismos. Confundimos el orgullo con valentía. O peor aún, con temeridad. No seas como el varón que se fue al prostíbulo a vencer la tentación. A vencer la tentación. No seas como el varón que se levantó un día y dijo, yo tengo que vencer la tentación, y se fue al prostíbulo, hermano. A vencer allá. A luchar ahí, a batallar, a hacer guerra espiritual. La guerra espiritual no se hace en el prostíbulo. No, hermano, no seas temerario. No confundas la estupidez con valentía. Te vas a quemar. Eso es temeridad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cuál debe ser? Mira lo que dice Proverbios. Mira. Proverbios 4. Mira, aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guarda, Proverbios capítulo 4, verso 13 estoy leyendo.
Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer al uno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día. En la Biblia de Reina Valera dice que la senda, el camino del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5. Vamos a leer desde el 7. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino. Aleja de la extraña tu camino. No coquetees, hermano. No coquetees con ella. Aleja tu pie. Aleja tu camino. Aleja de la extraña tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Vamos a ver más adelante, cuando estemos estudiando la historia de Proverbios 7, que este varón, este joven, del que se dice que él era falto de juicio, pasaba intencionalmente delante de la casa de esta mujer, que lo agarró y le hizo caer en tremendo pecado. Pero él pasaba intencionalmente por su casa. Él se asomaba para ver si la veía. No hagas eso, hermano. No te acerques a la puerta de su casa. No des tu vigor a otros. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas: ¿Cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Bebe agua, mira el consejo que le da. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Si es que tú tienes comida en tu casa, cómetela, no vayas a comer la comida de fuera. Parece dulce, hermano, pero te va a traer dolores de cabeza. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan todo el tiempo, su amor te embriague para siempre, porque has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción,
y por su mucha necedad perecerá. Esa debe ser nuestra actitud. Aparta tu pie del camino de la mujer extraña. Si no forma parte de la unidad matrimonial, es extraña, es extranjera. Sí. No seas temerario, te vas a quemar. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Te vas a quemar. Te vas a quemar, te vas a arruinar tu vida, hermano. La autosuficiencia, hermano, es un pecado que necesita ser crucificado todos los días. Y cuanto antes te pongas en marcha, mejor que mejor. Mejor que mejor. No confíes en tu propia prudencia. Presta atención a los caminos del Señor. Presta atención a la sabiduría que viene de la boca de Dios. Con esto llegamos a la bendición. ¿Cómo se supone que entonces nos bendice o somos bendecidos con la sabiduría? ¿Cómo se supone que somos bendecidos con la inteligencia? ¿Cómo se supone que gozamos del privilegio de la sabiduría? ¿Cómo se supone eso? Nota que Proverbios 7 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Para que te guarden. Esa es una bendición de protección, pero ¿cómo gozamos de ella? Lo que ha quedado claro hasta ahora, hermano, lo que ha quedado claro es que todos, absolutamente todos, desde el líder hasta el más pequeño, todos tenemos puntos ciegos. Aquí no hay superhombres. Como creyentes tenemos puntos ciegos. Ser creyente no te hace un superhombre. Ser el pastor no te exime de caer. Ser pastor no te hace menos propenso a la caída. Ser pastor no le hace al hombre más santo, por así decirlo. El pastor también tiene sus luchas diarias y tiene que crucificarlas directamente a Cristo todos los días. Llevar sus inclinaciones inadecuadas, por así decirlo, a Cristo. Si se siente atraído por otra mujer, que puede ser, debe llevar esa carga a Cristo. Y al pastor también le puede suceder eso. Desde el más grande hasta el más pequeño. Ya hemos leído la historia de David. Era rey. El rey David. El rey. Y eso no le impidió caer. Lo que te impide caer, como ya hemos visto, es la sabiduría. Es la palabra de Dios. Es tu cercanía con Dios. A medida que tú te alejas de las directrices del Señor, en esa misma medida tú eres arrastrado por el pecado. Tú eres arrastrado por el pecado a medida que tú te alejas de los mandamientos del Señor. Habría que preguntarse qué fue lo que David hizo, vio, anheló en Betsabé para que cayera o incurriese en este pecado. Pero habría que preguntarse qué es lo que hacía Betsabé, duchándose a plena vista del día. Padre Santo, donde sabía que la ventana del rey daba. ¿Qué hacía Betsabé duchándose allí en plaza pública?
Ay, Betsabé, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se supone que estaba casada y se va y se ducha. Ay, Dios mío, no, hombre. Para que veas que hay culpa en los dos, había culpa en los dos. ¿Ves? ¿Qué hacía Betsabé duchándose fuera de su casa, sola? Tu marido no está. ¿Dónde vas? Dios mío. ¿Dónde quedó dónde quedó el pudor, la modestia de esta mujer? Nada. Cero. Suspensa. David, cero. Suspendido. Qué increíble. Qué increíble. Y nos pasa a muchos de nosotros. Vamos caminando por la calle y pareciera que nos da un tirón en el cuello. Estamos tentados a voltear la cara, la cabeza constantemente, hermano. Todo lo que se mueve. No puede ser. Dios nos ayude. Yo estuve viviendo por un tiempo con una hermana en la fe. En la casa de una hermana en la fe, en una habitación, y ella decía, Mario, cuidaditos los ojos, decía, ¿cómo es? Cuidaditos tus ojitos lo que ven, decía, me aconsejaba la esposa de este varón, y el varón también, me decían, Mario, cuidaditos tus ojitos lo que ven, cuidadito tus ojitos lo que ven. Era una versión de una canción infantil, de hecho. Decía, cuidaditos tus ojitos lo que ven. Y bueno, ellos se inventaron esa letra con los ritmos de una canción infantil, pero era un consejo. Un consejo. Mario, cuidaditos tus ojitos lo que ven. Cuidado con lo que ves, hermano. Tus ojos deberían ser santos también. La Escritura dice que no presentéis vuestros miembros a la impiedad, a la iniquidad, como instrumentos para pecar, para el pecado. Deben ser presentados como ofrendas al Señor, como instrumentos de justicia. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, todos tenemos puntos ciegos, como creyentes, todos tenemos puntos ciegos. Ser creyente no te hace el todopoderoso Juan, la todopoderosa Juana. Nada de eso. Tú y yo somos unos miserables pecadores que íbamos rumbo al infierno hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. Íbamos rumbo al infierno hasta que el Señor se apiadó de nosotros. Y solo un impío se alegra por su impiedad. Solo un impío se regocija en su maldad. Solo un impío quiere gloriarse en su miseria. Tú en Cristo no trajiste nada. Estás en bancarrota, hermano. Y por eso el apóstol Pablo decía, yo lo que soy, solo soy gracias al Señor. Gracias al Señor soy lo que soy. Gracias a Dios soy lo que soy. ¿Se entiende? Tú y yo somos miserables pecadores. Somos miserables pecadores. Como hijos de Dios, debemos pedir a Dios sabiduría. Debemos pedir a Dios con humildad que nos dé sabiduría, que ilumine nuestro entendimiento. Santiago en 1:5 dice que si hay alguno entre vosotros, por ejemplo, a quien le falte sabiduría, pídasela al Señor y Él da abundantemente. Se la da abundantemente. Dios da sabiduría.
a quien se la pide. Pídela. Pide con fe, no dudando. Tú necesitas sabiduría para mantenerte firme en tiempos turbulentos, en días cuando no sabes qué hacer, en días cuando la oscuridad se cierne sobre ti, por ejemplo, en días cuando los problemas parecen ahogar la esperanza. Estabas esperanzado en obtener, por ejemplo, alguna cosa, y de repente los problemas, no acabas con uno y de repente otro y otro y otro, y pareciera una suerte de bola súper gigante. ¿Ves? Una bola gigante que te impide ver la luz al final del túnel. En esos días vas a necesitar sabiduría. Necesitarás sabiduría para eso. En esos momentos necesitarás sabiduría, por ejemplo, para levantarte. Cuando aparentemente no hay razón por la que levantarte de tu cama. No sé si te ha pasado alguna vez. A veces el cristiano se deprime. La mente, el cerebro se enferma, y muchas veces te puedes deprimir por muchas cosas cuando no hay razón por la que levantarte. Allí estará la sabiduría, instruyéndote o dándote consejo, recordándote por qué es necesario levantarse, qué hacer cuando no sé qué hacer. ¿Qué hacer? Cuando no sabes qué hacer, lo único que tienes que hacer es regresar al Señor. Es regresar al Señor. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ir al Señor. Es cuanto. Eso es todo. Tú necesitarás sabiduría, y la sabiduría estará allí para ayudarte, para aconsejarte, para fortalecerte. Es la sabiduría la que secará tus lágrimas cuando estés llorando, cuando todos te hayan dado a la espalda. Es la sabiduría la que te dará consuelo. Es la sabiduría, es la palabra de Dios, son las promesas de Dios, la esperanza que nos ha dejado. La Escritura dice que nos ha dado preciosas promesas. Es la sabiduría que tiene como fundamento el temor del Señor, el que te mantendrá fiel a la mujer de tu pacto, o al hombre de tu pacto, al varón con el que hiciste un pacto delante de Dios. Es la sabiduría la que te va a dar sabiduría, es la que te va a mantener fiel al Señor primeramente. El matrimonio es un compromiso primeramente con Dios. Un compromiso primero con Dios. Que no se te olvide. Es un compromiso. Es la sabiduría la que te mantendrá fiel en estos tiempos, ¿no? Mira lo que dice Proverbios capítulo 1. Vamos a ir terminando. Dice la sabiduría, clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla? Y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. Pero al final dice, para no leernos todo el texto, si usted quiere leerlo, estaba leyendo Proverbios capítulo 1, desde el 20, si quieres leerlo hasta al 33, te servirá bastante. Te servirá mucho para retroalimentar. Pero dice el verso 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. La sabiduría, mis hermanos,
es presentada o es personificada como el predicador fiel, excelente, que invita a los simples al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla? ¡Wow! Y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ves? La sabiduría invita a los simples al arrepentimiento, a dejar a la necedad, a buscar la sabiduría antes que siquiera, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. La sabiduría es como un vigía que llama a la prudencia, que advierte del peligro, que alza su voz en las calles, en las plazas, en las esquinas de las calles concurridas, incesante dando sus discursos a la entrada o en la entrada de las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad eran una especie de foro, de reunión, donde acudían los ancianos a deliberar de las cosas importantes. A eso se refiere. Esos eran los lugares donde era necesario alzar la voz. Allí es donde la sabiduría alza la voz. Las puertas de la ciudad es el lugar adecuado para alzar la voz, donde están los ancianos. La voz de la sabiduría, mi estimado, sigue potente, clamando en las calles del corazón, por ejemplo. En las plazas del alma, en las esquinas de las calles concurridas de la mente y el espíritu, para ver si hay alguno, para ver si hay alguien que entienda, alguno que busque a Dios, que preste atención a las palabras del Señor. La sabiduría sigue incesante trabajando. Somos invitados a deleitarnos en el trabajo de la sabiduría, en el gozo de la sabiduría, a dejar la necedad, a vivir en sabiduría. Dice Proverbios capítulo 1, 23, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré de mi espíritu sobre vosotros, os haré entender, conocer mis palabras, os haré conocer mis palabras. La sabiduría sigue trabajando. Salomón nos invita, el Señor nos invita incesante a buscar la sabiduría, a fijar, a dar nuestro oído a la sabiduría, a prestar atención. ¿Ves? Hay un refrán que dice que en la batalla entre la roca y el agua, vence el agua no por su dureza, sino por su persistencia. ¿Ves? La sabiduría persistentemente clama, golpea. ¡Wow! Golpea a las puertas, golpea el corazón, golpea la mente, sacude los cimientos de la insensatez. Sacude, hace temblar los cimientos de la falta de sabiduría, de la necedad. La sabiduría incesantemente golpea su martillo, llamando a las puertas. Ábranme. Increíble. ¡Wow! Increíble. La sabiduría sigue incesante trabajando. La pregunta es, ¿darás oído a la sabiduría
O de lo contrario, harás oídos sordos, te entrará por aquí y te saldrá por allá. Ese es el punto. Ese es el punto. De eso, de la respuesta a estas preguntas, ¿darás oído a la sabiduría o no darás oído a la sabiduría? De la respuesta, de tu respuesta a esa pregunta, depende tu victoria o tu derrota. Depende de si eres arrastrado, embarrado. Depende si sucumbes o no a la lujuria del pecado o de las artimañas de la ramera. De eso depende. Nuestro consejo, por supuesto, es el que dimos hace 2 sesiones anteriores, creo. No seas, del Salmo 32, verso 9. No seas como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. No seas terco, no seas burro, pero ahí sí nos hemos no seas como el mulo o como el caballo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno, porque si no, para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. No seas como ellos. Da oído a la sabiduría. Presta atención a la inteligencia. Presta atención. Presta atención. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Recuerda suscribirte al canal si nuestro contenido es de tu agrado. Cuéntanos qué te ha parecido el video de hoy. Y si no has visitado nuestro canal o es la primera vez, bueno, también te invitamos a hacer algún comentario si así lo deseas, si tienes algún consejo que compartir con nosotros, por supuesto, y alguna crítica también. Serán todas bienvenidos. Te veo en la próxima entrega, si Dios así lo quiere. Bendiciones en Cristo. Soli Deo Gloria.